El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman /poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 2. Capítulo 11. 1. Perdidos. El plan. Traicionados. Tasleov nunca pudo recordar con exactitud aquellos últimos y terroríficos momentos en la sala de la cadena. Recordaba haber preguntado. Un elfo oscuro. ¿Dónde? Recordaba también haberse puesto de puntillas desesperadamente para intentar ver algo, y haber oído cómo el bastón de Raistlin caía al suelo. Había oído gritar a Tanis, y por encima de todo, había escuchado un gemido que le hizo perder totalmente el sentido de la orientación. Unos segundos después, unas manos firmes le agarraron por la cintura, alzándolo en el aire. «Trepa», gritó una voz detrás suyo. Tasleov extendió las manos, palpó el frío metal de la cadena y comenzó a trepar. A lo lejos oyó un portazo, y después el gélido gemido del elfo oscuro, aunque esta vez no sonaba amenazador sino más bien como un grito de rabia y enfado. Tas supuso que aquello significaba que sus amigos habían escapado. ¿Cómo podré encontrarlos de nuevo?, se preguntó a sí mismo, sintiéndose súbitamente desanimado. Un segundo después percibió un murmullo detrás suyo. Era Fizban. Aquello le alegró. Significaba que no estaba solo. Una espesa capa de oscuridad envolvía al Kender. Continuó trepando a ciegas, y cuando empezaba a sentirse sumamente fatigado, notó que una ráfaga de aire fresco acariciaba sus mejillas. Supuso que debía estar llegando al lugar de enlace de la cadena y el mecanismo. Si pudiera ver algo. Entonces recordó que al fin y al cabo, estaba con un mago. Podríamos disponer de luz. Esto está muy oscuro. Ya sé que estamos en un apuro. Un apuro no. Está oscuro, necesitamos luz. Dijo Tas pacientemente, colgándose de un eslabón. Me parece que estamos llegando al final de este artefacto y deberíamos echar un vistazo a nuestro alrededor. Sí, claro. Veamos, luz. Tas oyó que el mago rebuscaba en sus bolsas y bolsillos. De repente encontró lo que buscaba y lanzó un pequeño chillido de triunfo. Murmuró unas palabras y una pequeña seta luminosa, azulada y amarilla, apareció junto a su sombrero. La seta revoloteó por el aire, danzando alrededor de Tasleov como si le estuviera examinando. Para regresar poco después junto al ufano mago. Tas estaba entusiasmado. Se le ocurrieron toda clase de preguntas sobre aquella maravillosa seta luminosa, pero se sentía completamente debilitado y el viejo mago estaba al borde del colapso. Pensó que lo mejor sería encontrar primero una manera de salir de allí. Al mirar hacia arriba vio que, tal como se había imaginado, se hallaban en la parte más alta de la fortaleza. La cadena ascendía hasta una inmensa y dentada rueda de madera, engarzada a un eje de hierro fijado a una sólida roca. Los dientes de la rueda eran enormes. Una vez superada la rueda, la cadena seguía su curso, desapareciendo en un túnel de la pared derecha. Treparemos por el engranaje y seguiremos hasta el túnel por la cadena, dijo el Kender, señalándolo. Podrías enviar la seta ahí arriba. Seta, dirígete a la rueda, ordenó Fizban. La luz fluctuó en el aire durante unos segundos, luego comenzó a danzar de un lado a otro, como si quisiera darles a entender que se negaba a cumplir la orden. Fizban frunció el ceño. Seta, a la rueda, repitió con firmeza. La seta volvió a revolotear hasta esconderse tras su sombrero. El mago casi se cae al intentar agarrarla, pero recuperó el equilibrio, sujetándose nuevamente con brazos y piernas. Disfrutando del juego, la seta luminosa comenzó a bailar a su alrededor. Bueno, después de todo, tenemos suficiente luz, farfulló Tasleov. Son tan desobedientes estas nuevas generaciones, refunfuñó Fizban. Su padre era un hongo luminoso. La voz del viejo mago fue perdiéndose al reanudar el ascenso. La seta luminosa seguía revoloteando alrededor de su abollado sombrero. Al poco rato, Tas alcanzó el primer diente de la rueda y descubrió que estaba tallado toscamente, por lo que resultaba fácil trepar por él. Fizban, con la túnica arremangada a la altura de las caderas, le seguía con sorprendente agilidad.
¿Podrías pedirle a la Z que ilumine el túnel?, preguntó el Kender. Z, al túnel, ordenó Fizban, que continuaba atenazado con sus huesudas piernas a uno de los eslabones de la cadena. La Z luminosa pareció meditar la orden. Un momento después voló lentamente hasta la entrada del túnel y se detuvo. Dentro del túnel, la Z luminosa se negó. Creo que le da miedo la oscuridad, dijo Fizban disculpándola. Por todos los dioses. ¡Qué extraordinario! El Kender estaba atónito. Bueno, si se queda donde está, creo que dispondré de suficiente luz para abrirme camino hasta el túnel. Debe haber una distancia de unos 15 pies, con el pequeño inconveniente de tener que dar un salto sobre un hueco de cientos de pies de profundidad, que acaba en ese frío suelo de roca. Pensó Taz. Deberían haberla engrasado, dijo Fizban examinando la cadena con ojo crítico. Ya no se trabaja como antes. Hoy en día solo se hacen chapuzas. Pues yo estoy muy contento de que no se les haya ocurrido semejante idea, dijo Taz sin dejar de trepar. Cuando se hallaba a medio camino, el Kender percibió claramente las consecuencias de caer desde una altura semejante, ir cayendo y cayendo hasta estrellarse contra aquella dura roca. No te detengas, le gritó Fizban, que seguía trepando tras él. Taz se dirigió rápidamente hacia la entrada del túnel, donde los esperaba la Z luminosa. Una vez alcanzado el objetivo, se soltó de la cadena, y cayó sobre suelo de piedra desde una altura de unos 5 pies. La Z entró como una flecha tras él, y unos segundos después, también Fizban alcanzaba la entrada del pasadizo. El viejo mago había dado un traspié en el último momento, pero Taz le había puesto a salvo agarrándolo de la túnica. Cuando se hallaban descansando, sentados en el suelo, Fizban soltó un bufido. Mi bastón. ¿Qué pasa con tu bastón?, bostezó Taz, preguntándose qué hora sería. Fizban se puso en pie. Me lo he dejado allá abajo, murmuró dirigiéndose hacia la cadena. Espera. No puedes volver. ¿Quién me lo prohíbe? Bueno, lo que quiero decir, es, que sería demasiado peligroso. Comprendo cómo te sientes, yo también he dejado allí mi vara Jupak. Musitó desconsolado Fizban, volviéndose a sentar. Era un bastón mágico. Nunca lo supe a ciencia cierta. Bueno, tal vez cuando todo esto haya acabado podamos recuperarlo. Ahora intentemos encontrar algún lugar para descansar. Echó un vistazo al túnel. Tenía unos 7 pies de altura. La inmensa cadena continuaba su recorrido a lo largo del techo. De ella pendían numerosas pequeñas cadenas que cruzaban el pasadizo e iban a dar a un pozo. Al asomarse al hueco, Taz pudo entrever las siluetas de gigantescos pedruscos. ¿Qué hora crees que es?, preguntó Taz. La hora del almuerzo. La verdad es que podríamos descansar aquí mismo. Este lugar es tan seguro como cualquier otro. Fizban volvió a sentarse y sacando un puñado de kitpa, lo masticó ruidosamente. La Z luminosa comenzó a revolotear hasta posarse sobre el ala de su sombrero. Taz se sentó junto al mago y empezó a comer su ración de frutos secos. De pronto comenzó a olisquear, sentía un olor extraño, como si alguien estuviese quemando unos viejos calcetines. Alzó la mirada, suspiró y tiró de la túnica del anciano. Fizban. Se te está quemando el sombrero. Flint, dijo Tani severamente. Te lo digo por última vez, estoy tan preocupado como tú de que hayamos perdido a Taz, pero no podemos regresar. Está con Fizban, y conociendo a ese par, seguro que se las arreglan para salir del embrollo en el que se encuentren. Eso sí es que no destruyen antes la fortaleza, refunfuñó Stem. El enano se frotó los ojos, giró sobre sus talones y se dirigió hacia una esquina, dejándose caer al suelo, malhumorado. Tanis volvió a sentarse. Comprendía el estado de ánimo de Flint. Era extraño, había sentido la tentación de estrangular al Kender tantas veces, y ahora que no estaba allí lo echaba de menos. Taz Leof poseía una innata e inagotable jovialidad que lo convertía en un maravilloso compañero. Nada conseguía amedrentarlo y, por tanto, nunca se rendía. Y cuando se encontraba en un aprieto, jamás perdía el rumbo. Tal vez su actuación no fuese siempre la correcta, pero al menos estaba dispuesto a actuar. Tani sonrió con tristeza. Confiaba en que esta no fuera la última aventura del
Kender. Los compañeros descansaron durante un rato, comieron kitpa y bebieron agua fresca de un pozo que encontraron. Raistlin recuperó el conocimiento pero no quiso comer nada, tomó un sorbo de agua, y volvió a tenderse. Fue Caramon quien, con cautela, pues tenía miedo que aquello le disgustara, le comunicó la noticia de la desaparición de Fizban. Pero Raistlin simplemente se encogió de hombros, cerró los ojos y se sumergió en un profundo sueño. Cuando Tanis sintió que recuperaba fuerzas, se puso en pie y se reunió con Giltanas, quien se hallaba concentrado examinando un mapa. Al pasar ante Lorane, que estaba sentada sola, le sonrió. Ella fingió no darse cuenta y Tanis suspiró. Se arrepentía de haber sido tan duro con ella en el Sla Mori. Debía admitir que en los momentos de peligro, la muchacha se había comportado con valentía. Había hecho todo lo que se le había ordenado, rápidamente y sin hacer preguntas. Tanis resolvió pedirle disculpas, pero primero necesitaba hablar con Giltanas. ¿Cuál es el plan?, preguntó sentándose sobre una de las canastas de la bodega. Sí, ¿dónde estamos?, preguntó Stem. A los pocos segundos, todos se sentaban alrededor del mapa excepto Raistlin, quien, aunque simulaba dormir, no logró engañar a Tanis, que observó cómo entre los párpados supuestamente cerrados del mago, relucía una rendija dorada. Giltanas extendió el mapa sobre el suelo. Aquí están la fortaleza de Pax Tarkas y las minas. Nos encontramos en las bodegas, en el nivel más bajo. Después de este corredor, a unos 50 pies de aquí, están las celdas de mujeres. Aquí está el cubil de Ember, uno de los dragones rojos. El dragón es tan grande que el cubil se extiende hasta el nivel de la superficie, comunicando además con la habitación de Lord Verminard. En el primer nivel y con una galería del segundo nivel que da a cielo abierto. Giltana sonrió con amargura. En el primer nivel, tras las habitaciones de Verminard, está la prisión donde encierran a los niños. El señor del dragón es muy astuto al mantener a los prisioneros separados, sabe que las mujeres nunca accederán a huir sin sus hijos, y que los hombres no se fugarán sin sus familias. Los niños están vigilados por un segundo dragón rojo. Los hombres, unos 300, trabajan en las minas de las montañas, donde trabajan, además, varios cientos de enanos Gali. Por lo que se ve, sabes mucho de Pax Tarkas, dijo Eben. Giltanas le miró con furia. ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Solo que para no haber estado nunca aquí, sabes muchas cosas sobre este lugar. Y no es una extraña casualidad que en el Sla Mori nos topásemos con varios seres que casi nos matan. Eben, ya estamos hartos de tus sospechas, dijo Tanis hablando pausadamente. No creo que ninguno de nosotros sea un traidor, pues, como dice Raistlin, si alguno lo fuera, podría habernos traicionado anteriormente. ¿Qué sentido tendría el habernos dejado llegar hasta aquí? Entregarme a mí y los discos a Lord Verminard, dijo Goldmoon en voz baja. Tanis, él sabe que estoy aquí. Él y yo estamos unidos por nuestra fe. Eso es ridículo, espetó Stem. No, no lo es, dijo Goldmoon. Recordad que las constelaciones que faltan son dos. Una de ellas es la de la reina de la oscuridad. De las pocas cosas que he conseguido averiguar sobre los discos de Misakal, es que la reina también es una de las antiguas diosas. Los dioses del bien compiten con los del mal, y los dioses de la neutralidad intentan mantener el equilibrio. Verminard venera a la reina de la oscuridad tal como yo venero a Misakal, esto es lo que quiso decir mi diosa al declarar que nosotros debíamos restablecer el equilibrio. A lo único que teme Verminard es al mensaje de los antiguos dioses del bien, del cual yo soy portadora. Por tanto, está ejerciendo todo su poder para encontrarme. Cuanto más tiempo permanezca aquí, razón de más para que dejemos de discutir, declaró Tanis dirigiéndole una mirada a Eben. El luchador se encogió de hombros. Ya he hablado lo suficiente. Estoy con vosotros. ¿Cuál es tu plan, Giltanas?, preguntó Tanis, irritado al notar que Stem, Caramon y Eben intercambiaban una rápida mirada. 3 humanos unidos contra los elfos, pensó. Tal vez el que esté equivocado sea yo, al creer en la lealtad de Giltanas por el mero hecho de ser un elfo. Giltanas también vio el intercambio de miradas. Durante unos segundos les devolvió la mirada. Fijamente, sin parpadear,
Luego comenzó a hablar en tono comedido, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si temiese revelar más de lo necesario. Cada mañana, 10 o 12 mujeres abandonan su celda para llevarles la comida a los hombres que trabajan en las minas. Así, el gran señor permite que los hombres comprueben que él respeta su parte del trato. Por el mismo motivo se permite a las mujeres visitar a los niños una vez al día. Mis guerreros y yo habíamos planeado disfrazarnos de mujeres, ir a las minas y explicarles a los hombres nuestra intención de liberarlos, alertándolos para que estuviesen preparados para la rebelión. Aparte de esto, no habíamos planeado nada más, sobre todo en lo que respecta a la liberación de los niños. Nuestros espías nos informaron que había algo extraño en el dragón que los vigila, pero no pudimos averiguar qué. ¿Qué espí? Comenzó a preguntar Caramon, pero al ver la mirada de Tanis, cambió la pregunta. ¿Cuándo daremos el golpe? El golpe será mañana por la mañana, aprovechando que Lord Verminard y Ember se reúnen con sus ejércitos en las afueras de Qualinesti. Hace mucho tiempo que preparan esta invasión, por lo que no creo que quieran perdérsela. El grupo siguió discutiendo el plan durante varios minutos, ultimándolo, coincidiendo todos ellos en que parecía viable. Mientras los demás recogían sus cosas, Caramon despertó a su hermano. Stem y Eben abrieron la puerta que llevaba al corredor, que parecía vacío, aunque podía escucharse el débil sonido de unas risas de borracho provenientes de una habitación que había enfrente. Debían ser draconianos. Cautelosamente, el grupo se deslizó por el oscuro y sórdido pasadizo. Tasleov se hallaba en el centro de lo que había denominado la sala del mecanismo, mirando hacia el corredor tenuemente iluminado por la seta luminosa. El Kender comenzaba a desanimarse. Este era un sentimiento que no tenía a menudo y que además le producía náuseas. Tiene que haber alguna forma de salir de aquí, murmuró el Kender. Seguramente de tanto en tanto revisan el mecanismo, o vienen a admirarlo, o traen a grupos de turistas para que lo visiten, o algo. Él y Fisban habían pasado mucho tiempo recorriendo el túnel de un lado a otro, reptando entre las innumerables cadenas. No encontraron nada. Era húmedo, frío y estaba cubierto de polvo. Hablando de luz, dijo el viejo mago de pronto. Echa un vistazo a esto. Tasleov miró por una grieta que había en la parte baja de la pared cercana a la entrada del pasadizo se veía una pequeña rendija de luz. De pronto oyeron unas voces y la luz aumentó de intensidad, como si en la habitación que tenían debajo hubiesen prendido varias antorchas. Tal vez podamos salir por aquí, dijo el anciano. Tas se arrodilló y pegó el ojo a la grieta. Ven. Mira. Se veía una amplia habitación lujosamente amueblada. Eran los aposentos de Lord Verminard. Las habitaciones privadas de Verminard habían sido decoradas con toda clase de objetos bellos, delicados y, sobre todo, valiosos, hallados en sus dominios. En el centro había un trono suntuoso. De las paredes pendían extraños y principescos espejos de plata, distribuidos de tal forma que no importaba hacia dónde dirigiera la vista un aterrorizado prisionero, porque, mirara donde mirara, siempre se encontraba con los fulminantes ojos del señor del dragón, que echaban chispas bajo su grotesco casco astado. Debe ser Verminard. Seguro que es él. Le susurró Tas a Fisban. El Kender contuvo la respiración, sobrecogido. Y aquel debe ser su dragón, Ember, el que mató a los elfos en Solace, según contó Giltanas. Ember, o Pairas, su verdadero nombre solo lo conocían los draconianos u otros dragones, nunca los simples mortales. Era un viejo e inmenso dragón rojo. Pairas había sido una recompensa otorgada por la reina de la oscuridad a Lord Verminard, aunque en realidad, su verdadera misión era no perder de vista a Verminard, cuyo temor a los verdaderos dioses se había incrementado con el tiempo. En KRYNN, todos los señores de los dragones poseían un dragón, aunque tal vez no tan fuerte e inteligente como Pairas, pues este cumplía una importantísima misión, desconocida incluso por su mismo amo. Se la había asignado directamente la reina de la oscuridad, y solo ella y su malvada hueste la conocían. El cometido de Pairas era buscar en esa parte de Ansalón a un hombre de muchos nombres. La reina de la oscuridad le llamaba el hombre eterno. Los dragones le llamaban el hombre de la joya verde. Su nombre humano era Berem. Y la causa de que Pairas estuviese en las
habitaciones de Verminard aquella tarde, cuando en realidad hubiese preferido estar echándola siesta en su cubil, era la búsqueda de aquel humano. Paíras había sido informado de que Viewmaster Toede traía a 2 prisioneros para ser interrogados y siempre cabía la posibilidad de que Beren fuese uno de ellos. Por ese motivo, el dragón asistía siempre a los interrogatorios, aunque la mayoría de las veces experimentaba un profundo aburrimiento. El único momento que le parecía interesante, era cuando Verminard ordenaba arrojar a uno de sus prisioneros como alimento del dragón. Paíras se hallaba tendido a lo largo del enorme salón del trono, llenándolo por completo. Tenía las inmensas alas plegadas, moviéndose al ritmo de su respiración, cual un gran mecanismo ideado por un gnomo. Dormitaba, roncando y moviéndose ligeramente. De pronto una vasija cayó al suelo, haciéndose añicos. Verminard alzó la vista de la mesa en la que examinaba un mapa de Qualinesti. «Será mejor que te transformes antes de destrozarlo todo», gruñó. Paíras abrió un ojo, observó fríamente a Verminard unos instantes y, de mala gana, formuló una breve palabra mágica. El gigantesco dragón rojo comenzó a rielar como un espejismo. El monstruoso dragón comenzó su metamorfosis hasta convertirse en un insignificante hombre moreno, de cara delgada y sesgados ojos rojos. Vestido con una túnica violácea, Paíras, el hombre, caminó hasta una mesa y una silla colocada cerca del trono de Verminard. Tomó asiento, cruzó los brazos y observó con odio manifiesto la amplia y musculosa espalda de Verminard. De pronto se oyó un golpe en la puerta. «Pasad», ordenó Verminard. Un guardia draconiano abrió la puerta, haciendo entrar a Viewmaster y a sus prisioneros. Después se retiró, cerrando tras él la inmensa puerta de bronce y oro. Verminard continuó estudiando su plan de batalla, haciendo esperar a Viewmaster un largo rato. Cuando acabó, dirigió una condescendiente mirada a Toede y poniéndose en pie, se encaminó hacia el trono, que estaba laboriosamente tallado, imitando las fauces de un dragón. Verminard tenía un aspecto imponente. Era alto y corpulento y vestía una escamada armadura azul oscuro y oro. La terrorífica máscara de los señores de los dragones ocultaba su rostro. Moviéndose con una gracia notable para un hombre tan robusto, se recostó en el trono cómodamente. Y su mano, enfundada en cuero, comenzó a acariciar descuidadamente una masa negra y oro que tenía a su lado. Verminard dirigió una iracunda mirada a Toede y a los 2 cautivos. Sabía perfectamente que Toede los había apresado solo para expiar la desastrosa pérdida de la enviada de Misakal. El señor del dragón había sido informado por los draconianos de que una mujer, cuya descripción coincidía con la de la mujer sacerdotisa, se hallaba entre los prisioneros capturados en Solace, pero había conseguido escapar. Su furia fue terrorífica. Toede casi había pagado aquel error con su vida. Como el goblin era un ser plañidero y rastrero, Verminard había decidido no concederle audiencia en todo el día, sin embargo había cambiado de opinión, pues tenía la molesta sensación de que en sus dominios no todo marchaba como debiera. «Es esa maldita sacerdotisa», pensaba Verminard. Podía percibir su poder cada vez más cerca, lo cual le hacía sentir nervioso e inquieto. Examinó rápidamente a los prisioneros de Toede, y al ver que ninguno de ellos coincidía con la descripción que tenía de los invasores de Saxaro, frunció el ceño tras su máscara. La reacción de Paíras fue diferente. El transfigurado dragón se levantó y golpeó la mesa con sus huesudas manos con tal ferocidad, que dejó la marca de sus dedos en la madera. Temblando exaltado, tuvo que hacer un gran esfuerzo para sentarse de nuevo y calmarse. El único reflejo de su alborozo interno eran sus ojos, que ardían con una llama devoradora mientras observaba a los prisioneros. Uno de los detenidos era un enano gali, era Sestun. Se hallaba encadenado de manos y pies. Toede no quería correr ningún riesgo, y casi no podía andar. Tambaleante y aterrorizado, cayó de rodillas ante el señor del dragón. El otro prisionero, al que Paíras observaba, era un hombre cubierto de harapos, que mantenía la vista fija en el suelo. «¿Por qué te molestas en traerme a estos miserables?», gruñó Verminard. Toede, temblando como una hoja, tragó saliva e inmediatamente rompió a hablar. «Este prisionero», dijo pateando a Sestun, «fue el que liberó a los esclavos de Solace, y a este otro», señaló al hombre, quien levantó la cabeza aturdido y con expresión de asombro en el rostro.
Le encontramos vagando por los alrededores de Gateway, a la cual, como bien sabes, está prohibido acercarse si no se pertenece al ejército. ¿Y por qué me los has traído a mí? Arrójalos a las minas con toda esa gentuza. Toede tartamudeó. Creí que Kepo podía ser un ESPIA. El señor del dragón examinó al harapiento atentamente. Era alto y tendría unos 50 años. Tenía el cabello canoso y el rostro moreno y curtido, marcado por el paso del tiempo. Parece ser un mendigo, y es probable que lo sea, pensó Verminard con repugnancia. Realmente no había nada extraño en él, excepto sus ojos, que brillaban con jovialidad. También sus manos eran las de un hombre en la flor de la vida. Seguramente debía tener sangre de elfo. Este hombre es un imbécil, dijo Verminard finalmente. Mírale, embobado como un pez recién pescado. CRCRO que es, sordomudo, mi señor, dijo Toede sudando. Verminard torció la nariz. Ni la máscara que cubría su rostro bastaba para mantener alejado aquel asqueroso olor a sudor de goblin. O sea que has capturado a un enano gali y a un espía que no puede ni oír ni hablar, dijo Verminard en tono mordaz. Bravo, Toede. Quizás lo próximo que me traiga sea un ramillete de flores. Si esto es lo que su señoría desea. Respondió con solemnidad Toede al tiempo que hacía una reverencia. Verminard no pudo evitar reírse bajo la máscara. Toede era una criatura tan entretenida y divertida, era una lástima que no se le pudiera enseñar a lavarse de tanto en tanto. Verminard hizo una seña con la mano. Llévatelos, y retírate. ¿Qué hago con los prisioneros, señor? Al enano gali se los serviremos de cena a Ember esta noche, y a tu espía, llévale a las minas. No obstante, será mejor que le vigles de cerca. Parece muy peligroso. Pairas apretó los dientes, pensando que Lord Verminard era un necio. Toede volvió a saludar. Venga, vamos, gruñó, tirando de las esposas y haciendo que el hombre lo siguiese. Tú también. Chilló empujando a Cestun con el pie. Fue inútil. El enano gali al oír que iba a servir de alimento al dragón, se había desmayado. Tuvieron que avisar a un draconiano para que se lo llevara de allí. Verminard se levantó del trono y se dirigió hacia la mesa. Enrolló el mapa y se lo dio a Pairas. Envía un grifo con esta información. Mañana por la mañana destruiremos Qualinesti. Quiero que estés preparado para cuando te haga llamar. Cuando las grandes puertas se cerraron tras el señor del dragón, Pairas, aún con forma humana, se puso en pie y comenzó a caminar nerviosamente arriba y abajo de la habitación. Unos instantes después se oyó un golpe en la puerta. Lord Verminard se ha retirado a sus habitaciones. Gritó Pairas enojado por la interrupción. Alguien entreabrió la puerta. Esa voz a quien deseo ver, Alteza, susurró un draconiano. Entra, pero sé breve. El traidor ha triunfado, mi señor. Solo ha podido escabullirse unos pocos segundos, ¿para qué? No sospechasen de él, pero nos lo ha confirmado, ha traído a la sacerdotisa. Acabad con ella. A mí no me interesa, gruñó Pairas. Estas noticias incumben a Lord Verminard, pero no a mí. Llévasela a él. No, aguarda. Como me ordenasteis, vine a vos en primer lugar, dijo el draconiano disculpándose. Dispuesto a retirarse con prontitud. No te marches. La sacerdotisa no me sirve pero puede serme de utilidad, hay mucho más en juego. Debo ver a nuestro traicionero amigo. Tráelo a mi cubil esta noche y no informes a Lord Verminard, aún no. Podría entrometerse. Por ahora Qualinesti le mantiene ocupado. Cuando el draconiano saludó y dejó el salón del trono, Pairas comenzó a pasear de nuevo arriba y abajo de la habitación, frotándose las manos, sonriente. Libro 2. Capítulo 12. 2. La parábola de la joya. El traidor al descubierto. El dilema de Taz. Por fin los compañeros habían conseguido llegar a las mazmorras de las mujeres. Tanis miró hacia la puerta de la celda, temeroso de que los carceleros llegasen a sospechar algo anormal. Merite, la prisionera de más edad, notó su inquieta mirada. No te preocupes de los guardias, dijo encogiéndose de hombros, solo hay 2 en este nivel, y la mayor parte del tiempo están bebidos, sobre todo ahora que los ejércitos se han
Movilizado, alzó la mirada de la costura y sacudió la cabeza. Había 34 mujeres hacinadas en una celda. Merite explicó que en la celda contigua había 60 más, en unas condiciones tan espantosas, que impresionaron incluso a los más experimentados del grupo. El suelo estaba cubierto por burdas esteras de paja y aparte de unas cuantas ropas, las mujeres carecían de todo. Cada mañana se les permitía salir un rato al exterior para que hiciesen ejercicio, pero el resto del tiempo estaban obligadas a remendar uniformes de draconianos. A pesar de llevar pocas semanas encarceladas, sus rostros estaban pálidos y demacrados, y sus cuerpos escuálidos debido a la falta de buena alimentación. Tanis se relajó. Aunque hacía pocas horas que conocía a Merite, ya confiaba plenamente en su buen juicio. Fue ella quien calmó a las aterrorizadas mujeres cuando los compañeros irrumpieron en la celda, y también, quien había escuchado atentamente su plan y lo había considerado factible. Nuestros hombres os seguirán, le dijo a Tanis, los que os causarán problemas serán los buscadores. ¿El consejo de buscadores?, preguntó Tanis asombrado. Están prisioneros aquí. Merite asintió, frunciendo el ceño. Ese fue el premio que recibieron por creer en ese falso enviado de los dioses. Pero no querrán fugarse, ¿y por qué han de querer hacerlo? No están obligados a trabajar en las minas. El señor del dragón se ocupa personalmente de que no lo hagan. Nosotras os apoyamos, con una sola condición: que nuestros hijos no corran ningún peligro. Echó una mirada a las demás mujeres, quienes asintieron con firmeza. Os lo puedo garantizar, dijo Tanis. No quisiera parecer cruel, pero puede que para llegar a ellos tengamos que luchar contra un dragón y luchar contra Flamestrique, el dragón hembra. Merite le miró sorprendida. Va. No será necesario luchar contra esa pobre criatura. En realidad, si le hicieseis daño, los niños estarían dispuestos a destrozaros, están muy orgullosos de ella. ¿De un dragón?, preguntó Goldmoon. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Les tiene hechizados? No. Dudo que Flamestrique conserve la facultad de realizar encantamientos. La pobre criatura está medio loca. Mataron a sus propios hijos en alguna guerra y ahora está convencida de que nuestros hijos son sus hijos. No sé de dónde la ha sacado su amo, pero ha sido muy ruin al traerla. Confío en que algún día pague por ello. No será muy difícil liberar a los niños, añadió al ver la mirada de preocupación de Tanis. Flamestrique duerme hasta tarde todas las mañanas. Cuando nosotras vamos allí para darles el desayuno a nuestros hijos y llevarlos a su paseo diario, ni siquiera abre un ojo. Pobrecilla, no se dará cuenta de que se han ido hasta que despierte. Las mujeres, sintiéndose por primera vez esperanzadas, comenzaron a preparar algunas prendas femeninas a la medida de los guerreros. No hubo ningún problema hasta que llegó el momento de probárselas. Afeitarme yo, jamás. Rugió Stem con tal furia, que las mujeres se apartaron de él, alarmadas. A Stem la perspectiva de disfrazarse nunca le había gustado, pero a pesar de ello aceptó hacerlo. Parecía la mejor forma de atravesar el gran patio descubierto que había entre el fuerte y las minas. No obstante, prefería 1000 veces más morir a manos del señor del dragón, que afeitarse el bigote. Únicamente se calmó cuando Tanis le sugirió que se cubriera la cara con un pañuelo. Apenas solucionado este problema, estalló una nueva crisis. Rivewind declaró firmemente que no se vestiría de mujer, y que no conseguirían convencerlo de ninguna de las maneras. Al final, Goldmoon se llevó a Tanis a un lado para explicarle que, en su tribu, cuando un guerrero era acusado de cobardía en la batalla, se le obligaba a vestir ropas de mujer hasta que pagara su falta. A Tanis esto le desconcertó, pero además, Merite ya había pensado el problema que planteaba el disfrazar a un hombre tan alto. Después de mucho discutir, decidieron que Rivewind se envolvería en una larga capa y que caminaría encorvado, apoyándose sobre un bastón como una anciana. Lorane se acercó a Tanis, que estaba en un rincón de la habitación cubriéndose el rostro con un pañuelo. ¿Por qué no te afeitas?, preguntó la muchacha mirando fijamente la barba de Tanis. ¿O es que, como dice Giltanas, realmente alardeas de tu parte humana? No alardeo de ello. Simplemente me cansé de negarla, eso es todo. Respondió llanamente él. Semielfo.
Lorane, siento mucho haberte hablado como lo hice en el Slamori. No tenía ningún derecho. Tenías todo el derecho. Actué como una niña malcriada. Arriesgué temerariamente vuestras vidas. No volverá a suceder. Os demostraré que puedo resultaros útil. Aún no sabía cómo lo conseguiría, pues a pesar de haber hablado con tanta convicción de sus habilidades como guerrera, nunca había matado ni a un animalillo. Pero ahora se sentía tan asustada, que tuvo que ocultar las manos tras la espalda para que Tanis no viese cómo le temblaban. Temía no poder controlarse, dar rienda suelta a su debilidad y arrojarse en sus brazos en busca de consuelo. Por tanto, lo dejó, dirigiéndose a ayudar a Giltanas con su disfraz. Tanis pensó que se sentía satisfecho de que Lorane mostrase al fin rasgos de madurez. El semielfo seguía negándose rotundamente a admitir que se quedaba sin respiración cada vez que la miraba directamente a sus luminosos ojos. La tarde transcurrió rápidamente y con el atardecer, llegó la hora de que las mujeres llevaran la cena a las minas. Los compañeros aguardaban en silencio, las risas se habían acabado. A última hora, había surgido otro problema. Raistlin, tosiendo hasta quedar exhausto, dijo que se sentía demasiado débil para acompañarlos. Cuando su hermano se ofreció a quedarse con él, el mago, mirándolo irritado, le dijo que no fuese tan simple. Esta noche no me necesitáis, susurró. Dejadme solo. Debo dormir. No me gusta dejarle aquí. Comenzó a decir Giltanas, pero antes fue interrumpido por el ruido de unas pisadas y el tintineo de pucheros. La puerta de la celda se abrió y entraron dos guardias draconianos, que olían intensamente a vino rancio. Contemplaron a las mujeres con ojos legañosos. Poneos en marcha, dijo uno secamente. Cuando las mujeres salieron al corredor, vieron que había 6 enanos gali llevando inmensos pucheros llenos de una especie de estofado. Caramón olisqueó hambriento, pero arrugó la nariz asqueado. Antes de que los draconianos cerrasen la puerta de la celda tras ellos, el guerrero vio a su gemelo, envuelto en mantas, tendido en un oscuro rincón. Fisban aplaudió. Muy bien, hijo mío, dijo el viejo mago, entusiasmado al ver que, de pronto, parte de la pared de la sala del mecanismo se abría. Gracias, respondió Taz con modestia. La verdad es que ha sido más difícil encontrar la puerta secreta que abrirla. No sé cómo te las arreglaste. Creía que ya lo habíamos revisado todo. Se disponía a asomarse por la puerta, cuando, de pronto, se le ocurrió algo y se detuvo. Fisban, ¿sería posible decirle a esa luz tuya que se sitúe detrás nuestro? Al menos hasta que comprobemos si hay alguien. De lo contrario, voy a convertirme en un blanco perfecto, y no estamos lejos de las habitaciones de Verminard. Me temo que no. No le gusta quedarse sola en lugares oscuros. Tasleof asintió, esperaba esa respuesta. Bueno, era inútil preocuparse. Como su madre solía decir, si la leche se derrama, el gato se la beberá. Afortunadamente, el estrecho corredor por el que se arrastraba parecía vacío. La seta revoloteaba cerca de sus hombros. Después de ayudar a Fisban a entrar, exploró los alrededores. Se hallaban en un pequeño pasadizo que acababa bruscamente, a menos de 40 pies de distancia, en un tramo de escaleras que bajaban desapareciendo en la oscuridad. Había otra salida, un par de puertas dobles de bronce en la pared este. Ahora estamos sobre la habitación del trono Musitotas. Estas escaleras probablemente conduzcan a ella. Supongo que debe haber 1 millón de draconianos vigilándolas. Así que, las descartaremos. Acercó la oreja a la puerta. No se oye nada. Echemos un vistazo. Con un suave empujón las puertas se abrieron con facilidad. Haciendo un alto para escuchar, Taz entró con cautela, seguido de cerca por Fisban y por la llama luminosa. Una especie de galería de arte, dijo observando una gigantesca habitación llena de cuadros cubiertos de polvo y mugre. A través de unos altos ventanales, Taz entrevió las estrellas y las cimas de unas grandes montañas. Aquello le dio una idea de dónde se encontraban. Si mis cálculos son correctos, la sala del trono está al oeste, y el cubil del dragón aún más al oeste. Al menos, hacia allí se dirigió Verminard esta tarde. Tiene que haber alguna forma para que el dragón pueda salir volando del edificio,
Quiero decir que el cubil debe tener una salida a cielo abierto, alguna clase de conducto, o tal vez otra grieta por la que podamos observar qué es lo que está sucediendo. Taz estaba tan absorto en sus planes que no prestaba ninguna atención a Fizban. El viejo mago se movía decididamente por la habitación, examinando atentamente cada cuadro, como si se hallase buscando uno en particular. Ah. Aquí está, murmuró Fizban y, volviéndose, susurró. Taz Leof. Cuando el Kender alzó la cabeza vio que el cuadro comenzaba a brillar con una suave luz. Mira esto, dijo maravillado. Es un cuadro de dragones rojos como Ember, atacando Pax-Tar Kasi. El Kender guardó silencio. Unos hombres, unos caballeros de Solamnia, montados sobre otros dragones, peleaban contra ellos. Los dragones que montaban los caballeros eran dragones bellísimos. Dragones de oro y plata, y los hombres, llevaban brillantes armas que relucían resplandecientes. De pronto Taz Leof comprendió. En el mundo había dragones buenos, si se lograba encontrarlos, que ayudarían a combatir a los dragones malos, y también había la lanza dragonlance, murmuró. El viejo mago asintió para sí. Sí, pequeño. Lo has comprendido. Sabes la respuesta y la recordarás, pero no ahora. Ahora no. Acarició la cabeza del Kender, desordenándole el cabello. Dragones. ¿Qué estaba diciendo? Taz no podía recordarlo. Además, ¿qué estaba haciendo? Ahí parado, contemplando un cuadro tan recubierto de polvo que ni siquiera podía saber qué era. Él. Kender sacudió la cabeza. Fizban debía estar influenciándole. Ah, sí. El cubil del dragón. Si mis cálculos son correctos, está por ahí. El viejo mago, arrastrando los pies, continuó caminando. El trayecto de los compañeros a las minas estuvo exento de acontecimientos notables. Solo vieron unos pocos guardias draconianos medio dormidos de aburrimiento, que no prestaron ninguna atención a las mujeres que atravesaban el patio. Pasaron ante la incandescente forja, continuamente alimentada por un hervidero de agotados enanos gali. Apretando el paso para perder de vista aquella triste imagen, los compañeros entraron en las minas donde los draconianos, de noche, encerraban a los hombres en inmensas cavernas para luego regresar y seguir vigilando a los enanos gali. Según Verminard, montar guardia para custodiar a los hombres era una pérdida de tiempo, pues estaba convencido de que los humanos ni siquiera pensaban huir. Y, la verdad es que, durante un rato, Tanis creyó que aquello podía ser dramáticamente cierto. Los hombres no pensaban huir a ninguna parte. Cuando Goldmoon les habló, la miraron sin convencimiento. Después de todo, era una mujer bárbara, su acento era raro y su forma de vestir más rara todavía. La historia que ella les contó sobre un dragón incinerado por una llamarada azul a la que ella sobrevivió, les pareció un cuento infantil. Además, las únicas pruebas que Goldmoon tenía de lo que les estaba explicando, eran aquellos relucientes discos de platino. Ederic, el teócrata de Solace, que se hallaba entre los prisioneros, intervino para hablar en contra de Goldmoon, a quien tachó de bruja, charlatana y blasfema. Les relató lo sucedido en la posada, mostrando como prueba su chamuscada mano. Pero los hombres no le prestaron mucha atención, ya que, después de todo, los dioses buscadores no habían protegido a Solace de los dragones. En realidad la perspectiva de escapar interesaba a muchos de ellos. Casi todos tenían alguna marca o señal de los malos tratos que allí recibían, cortes, rasguños, magulladuras. La comida era mala y muy escasa, se les obligaba a vivir en míseras condiciones y todos sabían que cuando el hierro de las minas se agotase, sus vidas no valdrían nada para Verminard. No obstante, los buscadores, que ejercían el gobierno incluso en prisión, se opusieron a un plan que consideraban temerario. Comenzaron las discusiones. El volumen de las voces subía. Tanis ordenó a Caramon, Flint, Eben, Stem y Giltanas que vigilasen las diferentes puertas, temiendo que al oír la algarada los guardias regresasen. El semielfo no había previsto una cosa así, aquella discusión podía durar semanas. Goldmoon, con aspecto abatido, se había sentado, parecía estar a punto de echarse a llorar. Estaba tan imbuida de sus nuevas creencias, y deseaba tanto ofrecer sus conocimientos al mundo, que,
Cuando estas fueron puestas en duda se hundió en la desesperación. Estos humanos están locos, dijo Lorane en voz baja situándose al lado de Tanis. No, replicó Tanis suspirando. Si estuviesen locos sería más fácil. No les prometemos nada tangible y les pedimos que arriesguen lo único que les queda, sus vidas. ¿Y con qué fin? Para huir hacia las colinas batallando durante todo el trayecto. Al menos aquí, por el momento, están vivos. Pero ¿qué valor puede tener una vida en estas condiciones? Esta es una buena pregunta, joven mujer, murmuró una débil voz. Al volverse vieron a Merite en un rincón de la celda, arrodillada junto a un hombre tendido en un burdo catre. Su edad era imprecisa, pues estaba envejecido por la enfermedad y la miseria. Haciendo un esfuerzo por incorporarse, alargó una huesuda y pálida mano hacia Tanis y Lorane. Su respiración era agitada. Merite intentó que no se moviera, pero él la miró enojado. Mujer, ya sé que me estoy muriendo. Pero esto no significa que deba morir de pena. Traedme a esa mujer bárbara. Tanis miró a Merite con expresión interrogadora. Ella, levantándose, se acercó al semielfo y ambos se alejaron unos pasos. Es el Istan, dijo como si a Tanis el nombre debiera resultarle conocido. Al ver que el semielfo encogía los hombros, prosiguió. El Istan era uno de los buscadores de Haven. Era muy amado y respetado por la gente y fue el único que alzó su voz contra Lord Verminard. Pero nadie lo escuchó, no querían oírle. Hablas de él en pasado. Aún no ha muerto. No, pero no tardará mucho en morir. Conozco esa enfermedad, mi propio padre murió de ella. Algo en su interior le está devorando vivo. Durante estos últimos días casi se ha vuelto loco de dolor, pero ahora ya se le ha pasado. El final está cerca. Tal vez no. Goldmoon tiene el poder de la curación. Ella podrá sanarle. Puede que sí, dijo Merite escéptica. Yo no lo aseguraría. No deberíamos darle falsas esperanzas. Dejémosle morir en paz. Goldmoon, dijo Tanis cuando la hija de Chieftain se acercó a ellos. Este hombre quiere conocerte. Haciendo caso omiso de Merite, el semielfo acompañó a Goldmoon hasta el Istan. Al ver las penosas condiciones en las que se encontraba el hombre, el rostro de la mujer bárbara, severo y frío debido a su desilusión y frustración, se suavizó. El Istan la miró. Joven mujer, dice ser la portadora de la palabra de los antiguos dioses. Si realmente fuimos nosotros, los humanos, los que nos apartamos de ellos y no ellos los que se apartaron de nosotros. Como siempre hemos creído, ¿por qué entonces han esperado tanto tiempo para manifestarse? Goldmoon se arrodilló junto al agonizante hombre, pensando en cómo formular la respuesta. Finalmente dijo: imagina que paseas por un bosque llevando tu más preciada posesión, una extraña y valiosa joya. De pronto eres atacado por una bestia feroz. Se te cae la joya pero tú huyes despavorido. Cuando te das cuenta de que la has perdido, estás demasiado atemorizado para volver a internarte en el bosque a buscarla. En ese momento encuentras a alguien que tiene otra joya en el fondo de tu corazón, sabes que no es tan valiosa como la que has perdido, pero te sigue dando miedo regresar a buscarla. Bien, ¿quiere esto decir que la joya ha dejado el bosque, o que sigue allí, refulgiendo intensamente bajo las hojas, esperando que vuelvas a recogerla? El Istan, cerrando los ojos, suspiró con expresión afligida. Por supuesto, la joya espera nuestro regreso. ¡Qué insensatos hemos sido! ¿Cómo desearía disponer de tiempo para aprender de tus dioses?, dijo intentando tocarle la mano. Goldmoon contuvo la respiración, su rostro palideció hasta estar casi tan lívido como el del agonizante hombre. El tiempo te será concedido, le dijo en voz baja tomándole la mano. Tanis, absorto en el drama que se desarrollaba ante sus ojos, se sobresaltó cuando alguien le tocó el hombro. Llevándose la mano a la espada, se volvió, encontrándose frente a Stem y Caramon. ¿Qué ocurre? ¿Vienen los guardias? Aún no, dijo Stem secamente. Pero pueden llegar en cualquier momento. Even y Giltanas han desaparecido. La noche se iba cerrando sobre Pax Tarkas. De nuevo en su cubil, el dragón rojo, Pairas, no disponía de espacio para pasear, hecho que no tenía importancia cuando tomaba forma humana. En aquella habitación, a pesar de que era la más
grande de la fortaleza y de que había sido ampliada para acogerlo, no disponía de suficiente lugar ni para desplegar las alas. La sala era tan estrecha que lo único que podía hacer era dar vueltas en redondo. Haciendo un esfuerzo por relajarse, el dragón se tendió y aguardó, sin apartar los ojos de la puerta. Tan concentrado estaba en la espera que no vio dos cabezas asomadas a la balaustrada de un balcón del tercer nivel. De pronto se oyó un golpe en la puerta. Pairas levantó la cabeza expectante, pero al ver entrar a dos goblins arrastrando entre ambos a un extraño espécimen, la agachó de nuevo con un bufido. «¡Un enano gali!», exclamó Pairas desilusionado, dirigiéndose a sus subordinados en idioma común. «Si Verminard cree que voy a comerme un enano gali, es que se ha vuelto loco. Arrojadlo en un rincón y retiraos», les gruñó a los goblins que se apresuraron a cumplir sus órdenes. Sestun, sollozando, se acurrucó en un rincón. «Cállate», ordenó Pairas irritado. «Tal vez debiera quemarte para poner fin a este lloriqueo». Se oyó otro golpe en la puerta, un suave toque que el dragón reconoció. Sus ojos brillaron. «Adelante». Entró una figura vestida con una larga capa y el rostro encapuchado. «He venido tal como ordenasteis, Ember», dijo en voz baja el personaje. «Bien, sácate la capucha. Me gusta ver las caras de aquellos con los que trato». El hombre le obedeció. En el tercer nivel se oyó una exclamación ahogada. Pairas alzó la mirada hacia el oscuro balcón. Pensó en volar hasta allí para investigar, pero el personaje interrumpió sus pensamientos. «Dispongo de muy poco tiempo, Alteza. Debo regresar antes de que sospechen. Y debería informar a Lord Verminard». Enseguida, gruñó Pairas enojado. «¿Qué están tramando esos locos con los que has venido? Planean liberar a los esclavos y organizar una revuelta, obligando así a Verminard a hacer regresar a los ejércitos que han partido hacia Qualinesti. Eso es todo». «Sí, Alteza. Ahora debo prevenir al señor del dragón». «Bah. ¿Qué importa eso? Si los esclavos se amotinan, el que tendrá que matarlos seré yo». «Ah. Menos que ellos me reserven otros planes». «No, Alteza. Como todos, os tienen un gran temor. Aguardarán a que vos y Lord Verminard hayáis volado en dirección a Qualinesti. Solo entonces liberarán a los niños y escaparán a las montañas antes de que regreséis. Desde luego ese plan está muy de acuerdo con su inteligencia. No te preocupes por Verminard. Se lo comunicaré yo mismo cuando considere que deba saberlo. Hay asuntos más importantes que este. Muchísimo más. Ahora escúchame atentamente. Ese imbécil de Toede trajo hoy un prisionero y resultó ser él el que estábamos buscando». El personaje lo miró asombrado. «¿Estáis seguro?» «Por supuesto. Es el mismo hombre que veo en mis sueños. Ahora está aquí. A mi alcance. Mientras todo KRYNN está buscándolo, yo lo he encontrado. ¿Pensáis informar a su oscura majestad?» «No. No puedo arriesgarme a enviar un mensajero. Debo entregarle a ese hombre en persona. Pero no puedo ir ahora. Verminard no puede solucionar él solo la toma de Qualinesti. Aunque esta guerra sea solo una artimaña, debemos conservar las apariencias, y de todas formas, el mundo estará mucho mejor sin la presencia de los elfos. Entregaré el hombre eterno a la reina en el momento propicio». «Entonces, ¿por qué me lo contáis a mí?», preguntó el personaje. «Porque debes ocuparte de que esté a salvo». Pairas se movió para ponerse más cómodo. Ahora, sus planes empezaban a resolverse rápidamente. Es una muestra del poder de su oscura majestad el hecho de que la enviada de Misakal y el hombre de la joya verde lleguen a la vez a mis manos. Mañana le concederé a Verminard el placer de enfrentarse con la sacerdotisa y sus amigos. En realidad, puede que todo vaya bastante bien. Aprovechando el caos podemos sacar de aquí al hombre de la joya verde y Verminard no se enterará. Cuando los esclavos ataquen, debes encontrarlo y traerlo aquí para esconderlo en los niveles inferiores. Cuando hayamos destruido a todos los humanos y los ejércitos hayan asolado Qualinesti, lo llevaré ante la reina oscura». «Comprendo», el personaje hizo una reverencia. «Y mi recompensa será la que merezcas. Ahora déjame». El hombre volvió a colocarse la capucha y se retiró.
Pairas plegó sus alas y se acurrucó, enroscándose en el suelo de forma que su cola yacía sobre su hocico. Los únicos sonidos que podían oírse eran los lastimeros sollozos de Zestun. ¿Estás bien?, le preguntó Fizban amablemente a Tasleov. Ambos estaban acurrucados en el balcón, aturdidos por el descubrimiento. La oscuridad era total, ya que Fizban había cubierto la seta luminosa con una vasija. Sí, respondió Tas. Siento haber pegado aquel respingo. No pude contenerme. Aunque me lo imaginaba, es duro averiguar que alguien conocido pueda traicionarte. ¿Crees que el dragón me oyó? No lo sé. La cuestión es qué hacemos ahora. No sé. Yo no estoy hecho para pensar. Solo vengo para divertirme. No podemos avisar a Tanis y a los otros porque no sabemos dónde están. ¿Y si comenzamos a vagar por aquí buscándolos? Podrían descubrirnos y aún sería peor. Apoyó la mano en la barbilla. ¿Sabes?, dijo con desacostumbrada tristeza. Una vez le pregunté a mi padre por qué los Kenders eran pequeños, porque no éramos grandes, como los elfos o los humanos. Yo deseaba ansiosamente ser grande, dijo suavemente. ¿Y qué te dijo tu padre?, preguntó amablemente Fizban. Dijo que los Kenders eran pequeños porque estaban hechos para hacer cosas pequeñas. Sí. Observas atentamente todas las cosas grandes de este mundo, dijo, verás que, en realidad, están hechas de la unión de pequeñas cosas. Ese inmenso dragón de ahí abajo, no es más que la suma de diminutas gotas de sangre. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Tu padre es muy sabio. Sí, Tas se frotó los ojos. Hace mucho tiempo que no le veo. Su padre, si le hubiese visto, no hubiese reconocido a esa pequeña y decidida persona como hijo suyo. Les dejaremos las cosas grandes a los demás, anunció Tas finalmente. Ellos tienen a Tanis, a Stem y a Goldmoon. Se las arreglarán. Nosotros nos ocuparemos de las pequeñas cosas, aunque parezca que no tienen importancia. Vamos a rescatar a Zestun.